La medicina de precisión es una nueva forma de medicina que usa la información de las personas, genes, proteínas y ambiente para poder prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. La investigación en oncogenómica en Chile y en el mundo busca encontrar la cura al cáncer a través de esta medicina personalizada. Lo que está en juego es encontrar la mutación genética que da lugar a células cancerígenas para poder atacarlas focalizadamente. La revolución de esta medicina va de la mano con los avances tecnológicos en ingeniería biológica, que han hecho, por ejemplo, que desde Chile se comparta a la comunidad científica internacional el modelamiento matemático de un corazón virtual, que permita a los médicos conocer mejor el órgano y poder anticipar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Estos avances, sin embargo, suponen un alto costo en farmacología de vanguardia que podrán pagar solo unos pocos, y de no mediar una fuerte inversión en hospitales públicos para el desarrollo de la investigación, la salud seguirá siendo uno de los derechos más desiguales en Chile. En 1968, la sociedad chilena se sorprendió cuando el doctor Jorge Kaplan logró realizar el primer trasplante de corazón. En 2014, un paper originado acá en Chile dio cuenta de un modelamiento matemático de un corazón virtual. La idea era conocer mejor el organismo para encontrar la razón de las enfermedades cardiovasculares. En 2003, el mundo también se sorprendió cuando se logró secuenciar el genoma humano. Años más tarde, hace muy poco, en Chile comenzó la investigación de la oncogenómica. Lo que buscan es encontrar aquel gen mutante que da origen a distintos tipos de cáncer. ¿Para qué? Para encontrar una medicina precisa, personalizada. Para hablar de estas innovaciones tecnológicas en la salud, nos acompaña Eva Bustamante, jefa de oncogenómica de la Fundación Arturo López Pérez. Bienvenida. Gracias. Y también Daniel Hurtado, bioingeniero y hace poco también reconocido como uno de las 50 promesas científicas del mundo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Héctor. Cuando hablamos de innovaciones tecnológicas en diferentes áreas, uno siempre tiene la impresión de que está hablando de innovaciones que están tan alejadas que pueden producirse innovaciones en tanto tiempo en el futuro que cometen en esa idea hay un error, que el error es que estas innovaciones no están hechas para producir efectos durante 20 años, sino hay innovaciones ahora. La oncogenómica que ustedes están haciendo en la Fundación Arturo López Pérez, ¿desde cuándo comienza y qué es lo que ustedes están empezando a trabajar ahí? Bueno, un poco para hacer la base de esto, efectivamente se viene trabajando en esta área, este es un término nuevo que se ha acuñado, en realidad es la investigación que se realiza en los genes, como tú bien decías, en la parte genética, en la parte genómica asociada a cáncer y a muchas otras enfermedades. Es un término que se está acuñando recién, hace muy pocos años que se está utilizando esta palabra, pero la investigación en esto viene ya hace muchos años atrás. Obviamente, como bien tú lo decías, la publicación del genoma, del descubrimiento, todo el descubrimiento del genoma humano, llevó a un desborde de información, de avance en tecnologías que ha permitido ir enfocándonos a cómo usar todos estos avances del conocimiento que ha ido muy rápido, mucho más rápido en cáncer que para otras enfermedades, ¿sí? Pero va mostrando cada vez más luces de que podemos ir identificando las posibles causas o cómo el paciente responde. Nosotros en el Instituto Oncológico de FAS lo que estamos haciendo es apoyamos a distintas investigaciones nacionales desde el punto de vista de la investigación básico, clínica, con muestras biológicas, con informes de pacientes, como con toda la historia asociada a estas muestras, y eso principalmente sirve a todos los investigadores que están en los centros locales. No hay mucha, la investigación local, el grupo que está trabajando en investigación en cáncer son muy acotados todavía, nos faltan recursos, faltan algunas cosas, pero la calidad de la gente que está trabajando aquí en Chile es de alto nivel, un poco lo mismo que pasa en el área de Daniel. Y lo otro es que se separan en dos puntos, puro lo que es la investigación y otra parte lo que es el diagnóstico. El diagnóstico molecular de las enfermedades, cáncer y entre otras, es bastante complejo y requiere mucha precisión, un conocimiento elevado de la tecnología, en la parte biológica, en las alteraciones posibles de toda la historia clínica de los pacientes. Y eso va muy cerquita a la mano de la investigación. Por eso en el área como de oncogenómica están tan cercanos investigación
y diagnóstico clínico. La palabra precisión resulta clave para poder comprender lo que acabas de decir. Hay investigaciones chilenas también que están intentando identificar cuál es la mutación que nos identifica como chilenos respecto de otras personas del mundo, un proyecto de los 1000 genomas. Cuando hablas y dices que la investigación tiene que ser muy precisa, tomo esa palabra porque precisamente de esta investigación genómica es donde empieza a surgir un nuevo concepto, que es el concepto de la medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Ya. Bueno, efectivamente eso es como un cambio de paradigma, es un término cómo uno puede, con distintas herramientas, hacer un abordaje al paciente de identificar cuáles son sus alteraciones, no solamente moleculares. Yo tengo alteraciones moleculares, voy a tener un estilo de vida, voy a tener una historia familiar, una genética propia, y todas estas como características van a hacer que este individuo se comporte con una misma patología diferente al otro. Por lo tanto, tengo que buscar tratamientos específicos para ese paciente. Entonces, es cómo enfocar un tratamiento de acuerdo a estas características personales de este paciente. Y ahí es donde entra muy fuerte lo que es el diagnóstico molecular, todas las herramientas de secuenciamiento de última generación, secuenciamiento masivo, todas las pruebas del PCR, etcétera, etcétera, porque lo que buscan es eso. ¿Qué tiene en su genoma este paciente que va a hacer que responda mejor o peor a una determinada droga? Y eso es lo que se está buscando en general con este término. Es un cambio de paradigma. Un sí. Cambio de paradigma también como el que hoy día ingenieros estén trabajando en el campo de la biología. Cuando tú comenzaste a trabajar y a desarrollar lo que se convirtió en el primer paper del modelamiento matemático del corazón, ¿cuál era tu objetivo ahí? ¿Efectivamente crear un modelo de ingeniería para poder tener un corazón virtual? Es una muy buena pregunta. Yo creo que para poder responderle hay que también entender qué es la ingeniería desde sus principios súper fundamentales. Y la ingeniería es una rama, ¿no es cierto?, que usa mucha ciencia, pero que también usa el diseño para poder crear nuevas soluciones. Y entonces justamente ahí nace la necesidad de desarrollar estos modelos matemáticos. Te voy a poner un ejemplo, yo siempre hago el paralelo en esto. Yo fui formado como ingeniero civil. Formación mía estaba pensando... Podrías haber trabajado en minería, por ejemplo. Por ejemplo, o en estructuras, en edificios, ¿te das cuenta? Y ese tipo de cosas. Y en ingeniería civil a nosotros nos entrenan durante mucho tiempo para poder entender, por ejemplo, cómo se comporta una estructura, un edificio, frente a un terremoto. ¿Ya? Entonces tú tienes un terremoto, viene un edificio, entonces tú primero entiendes cómo funcionan estas estructuras. Cuando sabes cómo funcionan y tienes esa herramienta que es la parte más científica del modelo, tú después usas esos modelos para poder diseñar estas estructuras. O para poder diseñar cualquier cosa en ingeniería. Puede ser un producto, puede ser no sé, una antena, por ejemplo, campos electromagnéticos y todo. La gracia de tener un modelo es que tú puedes entonces usar ese modelo varias veces en distintas condiciones, bajo distintos escenarios, de manera más teórica o analítica o computacional. Y finalmente, una vez que analizaste todas las posibles combinaciones, te quedas con aquella que presenta el mejor diseño. Y entonces eso es una herramienta que es fundamental para los ingenieros, el poder iterar, el poder, en el fondo, tener un modelo que le permita desarrollar distintos casos y poder analizar y poder sacar resultados y decir, este es el mejor caso de todos. ¿Ya? Esa herramienta en medicina, cuando uno está, por ejemplo, operando en un pabellón, es muy difícil de tener. Tú tienes pocas oportunidades. Generalmente tú abres, haces una operación, cierras y ves cómo queda. ¿Ya? Y entonces lo que estamos tratando de decir eso es que es tan importante que esa operación sea realmente la mejor operación. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo yo diseñar anticipadamente o poder entender qué es lo que está pasando para este paciente específico? Y ahí agarramos muy bien con lo que decías tú de la medicina de precisión. Cada paciente viene con una patología que podría tener una base, digamos, que de forma más general es la misma, pero que para cada paciente se va a expresar de una manera distinta y va a tener ciertas características, ¿no es cierto? Entonces, los modelos computacionales del corazón vienen justamente a responder a esa necesidad, que tú realmente quieres proveer herramientas computacionales en donde tú puedas inicialmente, mediante exámenes no invasivos, ver cómo está un paciente. Por ejemplo, una imagen de resonancia magnética, con eso tú puedes ver cómo está el corazón de una persona, ¿ya? Puedes tomar ese corazón que, por ejemplo, puede haber sufrido un infarto, ¿no es cierto? O puede tener, por ejemplo, cierta fibrilación en alguna parte que tú quieres terminar, ¿no es cierto?, con ablación, etcétera. Y entonces tú tomas ese corazón y antes de hacer la operación lo pones en un computador. Y entonces en el computador puedes jugar y puedes probar distintas cosas sin el susto de que la operación quede mal y que después tenga que operar de nuevo, etcétera, o consecuencias directas para el paciente. Y entonces ahí viene, esa es la gran necesidad, el poder tener un modelo en donde tú puedas de alguna manera predecir qué es lo que va a ocurrir con las distintas cirugías que vas a hacer o distintas incluso tratamientos, ¿no es cierto?, con fármacos que tú vas a hacer. Y una vez que intentaste todas las distintas combinaciones que se te puedan ocurrir, ver cuál de esas es la mejor
y entonces esa poder, ¿no es cierto?, apoyarse en esa información para poder generar las ciclos de cirugía. Y ese es el punto de la medicina de precisión, es decir, poder optimizar este proceso, ¿no es cierto?, mediante modelos computacionales, un modelo que no va a afectar al paciente directamente en ese minuto, y poder elegir y poder hacer la mejor terapia. Ambos trabajan con datos, tú trabajas con datos, con números, con modelos, tú trabajas con genes, con moléculas. Dentro de la investigación genómica del cáncer, me imagino que hay varias, hay distintos tipos de tratamiento que ya se hacen en términos, digamos, de oncogenómica. Uno de ellos me parece que también es la quimioterapia, también es una forma de trabajar, digamos, en la célula, ¿no? Sí. Pero hoy día, ¿cuáles son los campos que se está investigando aquí en Chile, en la oncogenómica? Bueno, en Chile la verdad es que tenemos poco aún desarrollo en estas áreas, son muy pocos los laboratorios que están trabajando, pero sí los hay y de muy buen nivel. Y principalmente hay grupos que están trabajando, voy a mencionar patologías grandes que son relevantes en el punto de vista molecular, como cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer gástrico y algunos grupos ya con cáncer de vesícula. Porque hay que pensar, claro, que para nosotros quizás tenemos patologías un poco diferentes al del resto de las poblaciones. Uno piensa quiénes son los grandes poderes investigadores en el mundo de esto, y claramente está Estados Unidos, Europa, Japón, China, etcétera. Pero muchas de todas estas investigaciones que se han desarrollado afuera son en ese tipo de poblaciones. Y nosotros hemos visto, como tú dices, como mencionas al inicio, que hay ciertas características propias endémicas de nosotros, de los chilenos. El cáncer gástrico, el vesicular, por ejemplo, somos los ¿no? países con mayores tasas de cáncer gástrico del mundo. Entonces, y en vesícula también, o sea, nadie cree cuando muestra las cifras, vamos a un congreso y ve las tasas, ¿cierto?, de que eso ocurre en Chile, porque en otros países vesícula y gástrico no llegan a esos niveles. Entonces, claro, desde ese punto de vista tenemos que, como tú dices, qué es lo que se está haciendo y cómo va avanzando a un lento, porque es una investigación bastante cara, es muy costoso poder hacer los análisis, a pesar de que han ido bajando mucho los precios, desde que cuando se lanzó el genoma humano o cuando partió el genoma humano, los precios para hacer secuenciamiento eran altísimos, $1.000 millones. Altísimos, se demoraba una eternidad. En cambio ahora, en un par de días, uno ya puede tener una secuencia, un genoma completo, y viene asociado con toda así la otra parte de ese análisis, volviendo a la parte de atrás, que es el análisis bioinformático. Porque hay datos, sí, obviamente, tenemos miles de datos, millones de datos, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer que esos datos, analizarlos de manera adecuada para saber cuáles son los que tienen relevancia clínica y que son importantes para un paciente o para otro? Ese es como el desafío que se tiene hoy. Las tecnologías yo creo que ya están como una meseta de tensión, ya fue muy fuerte con todo el genoma, hay excelentes maquinarias y ahora están bajando un poquito los costos y hay que tratar de que eso vaya disminuyendo para que se siga haciendo tanto la parte de investigación como que haya accesibilidad al diagnóstico de este tipo en los pacientes en el corto plazo, ojalá. Claro, porque los datos en definitiva lo que nos arrojan es eso, es información para poder realizar un diagnóstico y ese diagnóstico para poder realizar un tratamiento. Eso nos lleva a los hospitales, ¿no? La investigación que hacen tanto desde la bioingeniería o desde la investigación genómica, claro, son investigaciones que se hacen en laboratorios, que se hacen con equipos específicos, pero tienen una misión, y la misión es ayudar de alguna manera a la salud. Pero cuando nosotros los contrastamos con la salud pública, da la impresión de que hay un abismo entre la investigación, entre las innovaciones, entre los descubrimientos que ustedes pueden hacer y con lo que hoy día uno puede observar en los hospitales públicos. ¿Cómo ves tú, sin hacer mucha ficción, pero cómo ves tú los próximos años? ¿Cómo serían los hospitales o cómo deberían ser los hospitales tomando en cuenta las necesidades de la gente y toda la investigación que se está generando? Yo creo que los hospitales van a empezar a adoptar este paradigma de los datos, de tener muchos datos, ¿no es cierto?, para poder sacar información de los pacientes. Yo creo que no todas las patologías se resuelven con Big Data, eso también es importante decirlo. El Big Data es una herramienta que es muy poderosa, nadie tiene duda de eso, digamos, pero eso no hay que perder de vista que también detrás del Big Data uno lo que está tratando de encontrar es entender qué es lo que está pasando, porque realmente ahí es donde uno puede operar, ¿ya? Ahora, yo creo que los hospitales sí, es cierto, están empezando a, por ejemplo, incorporar, cuando tú vas afuera, ves hospitales donde se incorpora mucho más monitoreo, ¿no es cierto?, que está centralizado, donde tú ya ves las centrales de la enfermera en realidad aparecen en pantallas Bloomberg, ¿no es cierto?, gente que está casi que jugando en la bolsa, pero ahora son médicos que están viendo distintos parámetros fisiológicos de los pacientes. Eso uno lo empieza a ver, o sea que realmente ya están centralizando todo. Además esos datos fisiológicos se contrastan con otras bases de datos, ¿no es cierto?, que uno tiene anteriores, que permiten detectar anomalías, por ejemplo. Ese tipo de cosas se está avanzando. Es
lento, y yo creo que eso igual hay que explicarlo un poco. El desarrollo de la tecnología dentro de la medicina tiene una razón de ser porque es lenta. Porque yo muchas veces converso con mis alumnos y les digo, la cura para muchas enfermedades ya existe, pero no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Porque todo tipo de dispositivos médicos que se generen o de fármacos que se desarrollen toman un tiempo de desarrollo donde tienen que demostrar que sean inocuos primero, que tengan un beneficio después, pasan por un montón de ensayos clínicos que son excesivamente caros, diría yo. Si tú ves los números, por ejemplo, que te muestran las empresas de lo que gastan ellos versus cuánto, por ejemplo, de 100 fármacos que se desarrollan en la empresa, en la industria farmacéutica, que son 4 o 5 los que realmente llegan a la recta final y llegan al paciente. Entonces tú te das cuenta que hay un desarrollo que es lento, que es costoso, que hay todo un proceso que hace que esto sea largo. Yo no creo que hayan más los intereses en el sentido de que lo vamos a hacer largo porque sí, sino que realmente la ciencia necesita ese tiempo y el desarrollo tecnológico lo necesita para ir madurando y para pasar etapas que son fundamentales para los pacientes. Y seguridad sobre todo, claro. Y seguridad. Llegar a que eso sea seguro y eficaz. Son esos dos componentes del Y equilibrio. entonces ahí yo veo algo súper difícil. Ahí hay un desafío. Nosotros lo conversamos en el Foro Económico Mundial en esta reunión que tuvimos ahora hace poco en China. Nos preguntaban, ¿cómo pueden ustedes acelerar la transferencia desde la investigación hacia los hospitales, hacia el paciente, te das cuenta? Y justamente el tema era ese, en el fondo, todos los desarrollos donde tú estás trabajando en medicina toman mucho tiempo, porque tienes que asegurar con pasos que están súper establecidos y muy regulados, ¿no es cierto?, que el fármaco, el dispositivo, la terapia que tú vas a ocupar, ¿no es cierto?, va a ser efectiva y no va a dañar en cualquier caso y que muestran muchas cosas. Entonces, es una pregunta muy difícil el cómo hacer que esto vaya más rápido, pueda caer más rápido, ¿no es cierto?, al usuario final, a los hospitales sobre todo, porque conversábamos hace poco, digamos, claro, son tecnologías que parten muy caras. Sobre ese punto, claro, porque tenemos el tiempo, ¿no? El factor tiempo, el desafío es cómo acelerar esta transferencia de datos para que finalmente llegue al usuario, digamos, al paciente. Pero junto con esa brecha que produce el tiempo, también se va produciendo, sobre todo en la industria farmacéutica, también otra brecha que tiene que ver con los costos. ¿De qué manera ves tú, por ejemplo, también que la investigación que ustedes están realizando o la coordinación que están realizando entre diferentes instituciones, también esto va a provocar que, desde luego, las industrias farmacéuticas que están trabajando en el fármaco para ir directamente hacia el gen mutado, por ejemplo, pueda llegar a una población más grande? Hablamos por ejemplo del cáncer gástrico. Esto afecta a los chilenos, da lo mismo que esto sea en Vitacura o que sea en Huachuraba, da exactamente igual, porque al parecer es una condición genética y medioambiental propia de los chilenos. Pero esto también va aumentando los costos. ¿De qué manera tú ves o cómo es el desafío que se debería afrontar para, en lugar de aumentar la brecha entre quienes tienen el dinero para poder costear un tratamiento farmacológico de última generación, con la demanda de la gente que no tiene esos costos? ¿Esto va a ser mucho tiempo aunque se logre reducir o se va a generar una mayor desigualdad? ¿Cómo lo ves tú? Es una excelente pregunta, muy difícil de responder porque claro, efectivamente hemos visto que los costos van aumentando y con nuevas herramientas terapéuticas como es la inmunoterapia, por ejemplo, que ha sido el boom en estos últimos años, que es muy costosa, pero sí se ha visto que es buena, pero en un pequeño grupo de pacientes. Entonces, va ahí la necesidad de identificar bien al paciente, y ahí va un poco desde el punto de vista de dar el acceso, la equidad a los tratamientos de última generación, que yo creo que el aporte de estas tecnologías hoy día es eso, cómo seleccionar adecuadamente ese paciente para saber que va a responder de manera adecuada o que no voy a gastar esos millones de pesos de una droga de alto costo en ese paciente porque él no tiene la mutación o porque sí la tiene. Entonces, hoy día hace mucha falta el trabajo en investigación y en estandarizar. Yo diría que la parte ya de investigación va como ya la rueda está andando y está creciendo. Se van a ir apareciendo cada vez más nuevas vías de señalización que se van a asociar a una patología o a otra, a un determinado fármaco. Veo muy difícil que encontremos la droga para el cáncer, porque obviamente el cáncer es una enfermedad multigenética, entonces el cuerpo y el organismo tienen muchos mecanismos, ¿cierto?, para evadir ciertas fallas que están andando y va a tener otra vía de señalización que va a ser redundante, etc. Entonces, pienso yo que por el momento no lo veo factible en el corto plazo, mediano o largo plazo sí podemos, y cómo podemos ir trabajando en eso es trabajar con las políticas públicas. Yo creo que si se ve como a nivel país, donde está el grueso de los pacientes que están justamente en los hospitales públicos,
que tengan patologías, estas patologías de alto costo. Nosotros vemos que en las guías se ha hecho un enorme esfuerzo, ¿cierto?, por tener las patologías incluidas, muchos los cánceres están incluidos en el auge, pero obviamente no todos. Ya hay cánceres poco frecuentes o cánceres más raros que también son muy costosos y que no están. Entonces tenemos una brecha todavía muy grande para poder llegar a dar ese acceso adecuado a los pacientes. ¿Cómo, respondiendo a tu pregunta, cómo acortar esa brecha? Yo creo que gran parte de esto va en tener las capacidades, tanto tecnológicas como humanas, para poder desarrollar investigación, para que esta investigación, que hoy se está desarrollando mente solo afuera, podamos también hacerla de una manera local, de modo tal que quizás las poblaciones estén más repartidas, que sea más esta heterogeneidad de ciertos los pacientes pueda ser abordada desde el inicio. Es decir, que la investigación parta no en población europea, después hay que repetir la misma en población asiática o en población sudamericana. Entonces, eso es una cosa. Uno es que tengamos más herramientas para investigar y obviamente que también tengamos las herramientas tecnológicas y las capacidades humanas, profesionales, para poder hacer diagnósticos de calidad. Y ahí viene una problemática grande desde el punto de vista de cáncer, o en realidad de todas las patologías que usan el diagnóstico molecular, porque estas herramientas, desde el punto de vista de la tecnología, lo que requieren es volúmenes importantes para que los costos se abaraten. Si yo corro 100 pacientes en una vez para hacer un perfil molecular de 300 genes, el costo va a ser muy bajo, pero si corro un paciente a la vez, el costo va a ser millonario. Entonces, viene ahora de la mano también esto de que el tema de la urgencia, de la respuesta. No le voy a tener esperando una respuesta a un paciente con un cáncer metastásico, claro, que yo necesito darle respuesta a la brevedad, y no puedo esperar juntar esa muestra con 100 pacientes más en 3 meses para poder llegar a un resultado y saber qué droga le doy a ese paciente. Esa es la problemática hoy día actual, por lo cual no, y en muchos países está esta discusión de cómo abordamos esto. Hay países como Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, que ya lo han tomado como parte de una política pública, y ellos están viendo cómo abordar esto desde el Estado. Es decir, cómo el Estado va a seleccionar y va a decir cuál es el panel molecular más adecuado que yo debo hacer, o cuál es el gen, el biomarcador monogénico que voy a usar para un determinado cáncer. Y algunos hospitales tienen un set básico de biomarcadores y saben que si llegó el paciente con un cáncer de pulmón, le van a hacer estos 3 genes. Pero si llega un cáncer de origen primario desconocido, que es más raro, ya no me sirve ese biomarcador de 1 o 2 genes, tengo que usar un panel más complejo. Entonces quizá ahí lo tengo que mandar a un centro de referencia. Y esa hoy día es una situación que se está discutiendo arduamente en todas partes, de cómo tener centros de referencia, porque si tenemos a todos los hospitales haciendo todo, no da, por lo menos en nuestro país, y en muchos otros de Sudamérica, no da el volumen para que esto pueda tener el costo adecuado y ese costo sea más bajo para el paciente. ¿Puedo agregar un par de cosas? Sí. Yo creo que hay 2 factores que yo veo que pueden ayudar a este problema. Porque el problema es todo el mundo. Si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, ves el costo de la salud relativo a cómo ha subido los ingresos del país y todo, tiene una pendiente dispositiva. O sea, es increíble cómo ha subido el costo de la salud a pesar de que han desarrollado más tecnología. Yo creo que una de las maneras de bajar ese costo es la innovación. Porque hoy en día tú haces ciencia, es cierto, pero muchas veces los científicos nos olvidamos que al final esto tiene un costo que los pacientes tienen que pagar. Sí. Entonces, en innovación se pondera mucho ese factor. Tú no solamente buscas una solución a algo, tú buscas una solución que sea mejor tecnológicamente primero, pero además buscas una solución que también se traduzca en menos costo para el paciente. Y yo creo que ahí mientras más se ponga esa segunda variable también dentro de los desarrollos científicos tecnológicos, totalmente, solamente ahí vamos nosotros a poder bajar también un poco estos costos. ¿Te das cuenta? O sea, va de las 2 manos. A veces, muchas veces los científicos nos olvidamos, decimos, bueno, esto es un equipo caro y todo, pero así es. Pero de repente hay desarrollos que uno puede hacer teniendo esta otra variable en mente, decir, no, bueno, esto es, pero quizá puedo inventar algo más barato, que va a tener un impacto social más grande, ¿te das cuenta? Que quizá no es tan perfecto como esto, pero es 90% perfecto, y que podría aplicar. Eso es una cosa. Y lo otro también que quería decir es que la salud también está asociada a muchos factores de riesgo, y yo creo que ahí entra el tema de la educación, del autocuidado. Sí. Nosotros también, si llevamos una vida más saludable, yo estoy seguro que hay países que han hecho, y estos estudios se han hecho, digamos, que países que hacen una política pública muy fuerte por la vida saludable, por ejemplo, que la gente haga sus 20 minutos de deporte al día, que no se fume, que coman sano, que tengan toda una alimentación y una rutina saludable, bajan increíblemente la cantidad de enfermedades cardiovasculares y de incidencia del cáncer y de todo. Seguro. Entonces yo creo que también es algo combinado, o sea, con esto no quiero decir que no haya que hacer desarrollo tecnológico científico, muy por el contrario, yo creo que tenemos que seguir y fuerte,
pero también tiene que haber, desde el punto de vista de política pública, algo para poder hacer una vida más saludable, ¿no es cierto?, nosotros como ciudadanos, y poder también bajar así las tasas, ¿no es cierto? Y si lo complejizamos un poquito más y además nos damos cuenta que la población envejece, y al envejecer la población y al crecer la expectativa de vida también, la probabilidad de tener enfermedades crónicas superando los 80 años también crece exponencialmente, lo que también es una demanda tremenda, no solo, digamos, para las políticas públicas. Yo imagino que también las aseguradoras de salud, aquellos que quieren hacer negocio con la salud también, es una complicación más, desde la propia farmacología. El otro día conversaba con otro científico en genómica y me decía, claro, me gustaría saber quién se va a quedar con esos datos. Si logramos identificar que una población determinada tiene tal patología y luego esa información llega a una empresa farmacéutica que está haciendo medicina de precisión y viene y dice, yo tengo el fármaco para ustedes específicamente, y no lo tiene además a cierto valor, eso también, digamos, tiene unas complicaciones tremendas. Desde el punto de vista de los datos, Daniel, hoy día vivimos en un mundo donde todo está datificado, la ciencia de los datos y el Big Data lo hablamos en todo, en educación, en transporte, en salud. ¿Qué pasa con esos datos también? Con los datos, por ejemplo, que genera la investigación que tú haces, con estos modelos para que se pueda ver, por ejemplo, cuáles son las causas de las enfermedades cardiovasculares. ¿Hay transferencia de esos datos o esos datos llegan, tu investigación, a ciertos grupos de médicos y de ahí esto queda encapsulado o esta información queda disponible para poder trabajarla en diferentes partes? No, eso está súper, yo diría, resguardado y protegido por los comités de ética. O sea, los comités de ética son bien estrictos en el tema de los datos. Tú como investigador no puedes compartir, o sea, tú puedes mostrar, por ejemplo, resultados a partir de datos, tú podrías mostrar una imagen médica, pero no puedes decir quién es, ni qué edad tiene, ni ninguna de esas características. O sea que hay bastante confidencialidad respecto a los datos en lo que es investigación, eso se resguarda bastante. No sé en realidad en la parte de la industria, porque claro, es un área distinta, digamos, a lo que nosotros estamos, o se mueven de manera distinta. Pero yo sí creo que los datos, la seguridad de los datos está en todo. O sea, tú has visto todo esto, por ejemplo, estos hackeos de cuentas bancarias, ¿no es cierto? Y el problema que representa y todo. Entonces, ahí hay un tema más, yo diría, mucho más general. Es un tema a nivel de informática, de cómo resguardas tú los datos y cómo te aseguras que ese dato no cae en manos de alguien que los puede usar en tu contra. Pero es súper amplio, digamos, un área bien completa. Yo diría que en la investigación médica eso está bastante resguardado y que los investigadores tienden a ser muy cuidadosos, digamos. Fuera del ámbito, sí, tú dejas de decir. No, y voy a agregar nada más lo que dice Daniel, que efectivamente nos falta a nivel país, sobre todo afuera también está ya partiendo, pero no existe estas herramientas. ¿Cómo podemos resguardar la seguridad de esos datos? Porque, claro, nosotros en los centros de investigación, tú vas a tener los datos y vas a ver que este paciente tiene estas ciertas características, muchos datos sensibles, su RUT, su dirección, su teléfono, y uno lo que hace es que anonimice, tiene formatos de encriptar los datos, y lo que le va a llegar al investigador o a la farmacéutica o lo que sea va a ser un dato encriptado. Entonces todo está como en ciego. Sin embargo, el robo, o hace pocas semanas atrás hubo un robo en fichas clínicas, ¿cierto? Fuera que fue bastante connotado, y eso estamos todos libres porque no hay todavía herramientas potentes de cómo resguardar los datos. Entonces, ese es otro desafío enorme que tenemos que trabajar a nivel mundial, ¿cierto? De cómo ir manejando esa seguridad de los datos, que todos tratamos de hacer con el mejor esfuerzo posible, lo mejor, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que se escapan todavía. Y junto con los datos también, otra de las cosas que he leído que también genera un poco de duda y genera polémica, es qué pasa si hoy día, por ejemplo, tenemos ya la información, sabemos que podemos encargar, no sé, la secuenciación de mi genoma y eso lo puedo pagar en una plataforma tecnológica del extranjero y me sacan mi perfil genético y eventualmente descubren en ese perfil genético que yo tengo una predisposición al cáncer gástrico o otro tipo de cáncer. ¿Cómo se está trabajando también esa confiabilidad hacia las plataformas de secuenciación genómica? Porque bien podrían decir, este señor tiene una gran probabilidad de sufrir tal cáncer, pero no están considerando variables propias, por ejemplo, de mi salud y del medio ambiente en que me desenvuelvo. ¿Hay hoy día algún tipo de regulación en torno a los lugares donde yo estoy entregando mi información para que realicen este perfil genético? No son unos grandes dilemas éticos hoy día de cómo se maneja esto. Efectivamente hay empresas privadas ya que tienen comercialmente disponibles estas herramientas que uno puede mandar el tubito de sangre o la sangre en un papelito, ¿cierto? Y viaja generalmente a países grandes. Pero no tenemos hoy día, nadie se cuestiona mucho. Lo que me están informando, ¿será verdad? O sea que tengo 10 mutaciones
y quizás el riesgo que tengo, nuevamente es un riesgo. Lo mismo que pasa en cáncer hereditario, yo no heredo el cáncer, yo heredo un riesgo de desarrollar ese cáncer. Por lo tanto, ¿cómo le damos la información a un paciente? Si yo le digo, usted tiene un alto riesgo de tener cáncer de mama, supongamos que se lo di mal a esa persona y esa persona va y en el metro se tira porque le di un shock. Entonces, va asociado a varias cosas. La confianza en el centro que está desarrollando el examen, que tiene que tener acreditaciones, validaciones, estandarizaciones, que en muchas partes ya hay organismos que lo hacen, ¿cierto? En Chile todavía no tenemos un organismo que nos pueda acreditar ni siquiera a un laboratorio de diagnóstico molecular o de biología molecular. Tenemos centros que se acreditan muy bien para la parte de laboratorio clínico, para anatomía patológica, pero a veces el diagnóstico, la biología molecular corre por un carril un poquito diferente. No contamos con todas las pruebas que quisiéramos de manera validada, como existen para otras pruebas en laboratorio clínico. Entonces, todavía estamos un poco distantes de eso. Y respecto al tema de cómo confiar, es algo que tenemos que ir trabajando todos como sociedad, ¿cierto? De decir, ok, yo no llego y mando mis muestras a cualquier parte, o sea, tengo que decir, aquí eso estoy mandando, ¿qué es lo que me está asegurando ese laboratorio, esa empresa de cómo va a manejar esos datos? Y desde el punto de vista, cuando uno lo ve desde la parte ética, hay un problema bien grande en esto, porque yo puedo secuenciar, claro, todo el genoma, y puedo que tenga hallazgos, ¿cierto? Que no, esa persona está buscando cáncer de mama, pero encontré que tenía otras patologías. ¿Cómo hago para informárselas si todavía no tengo herramientas donde hay una validación con un grupo grande, una población enorme, que diga, sí, efectivamente, esa mutación está asociada a un alto riesgo de cáncer de vesícula, por ejemplo? Como para ir finalizando, Daniel, desde la comunidad científica, ¿qué crees tú que habría que hacer? ¿Habría que esperar, seguir trabajando en la innovación, en el desarrollo de modelos, a la espera que las políticas públicas también hagan su trabajo? ¿O de alguna manera también la comunidad científica, como ya lo está haciendo, tiene que impulsar, en buen chileno, catetear, para que la política pública tome en consideración poder resolver estos desafíos que, si no se resuelven, van a generar muchos problemas? Tocaste un tremendo punto, el punto de la contingencia hoy en día, sí. Con toda esta reducción de presupuesto y qué sé yo, y la discusión también dentro de los científicos, ¿no es cierto?, de cuál es la política pública para la ciencia en Chile, que no parece estar, o no parece estar muy clara, ¿te das cuenta? A pesar de que se está creando un ministerio y todo. Yo creo que tenemos que trabajar más los científicos con los políticos, hay que conversar más. La ciencia, finalmente, todo lo que nosotros hacemos en ciencia es para la sociedad. Exacto. El problema es que yo creo que no ha habido una conversación bien concreta y precisa, ¿no es cierto?, entre los científicos, primero de difundir lo que se hace, porque hay muchas cosas que se hacen que son beneficiosas para la sociedad hoy en día, y que los científicos estamos haciendo, pero quizás no estamos difundiendo con la fuerza que deberíamos hacerlo. Pero por otro lado también hay una sociedad que yo creo que no está considerando todo lo potente o toda la ayuda, el beneficio que puede hacer la ciencia, los científicos chilenos por nuestro país. ¿Te das cuenta? Entonces, falta esa conversación, falta ese acercamiento, creo yo, y también de los científicos con la política. Porque muchas veces al final todas estas necesidades se canalizan a través de la política. Si tú no tienes científicos, ¿no es cierto?, dentro o interactuando con políticos o asesorando políticos en forma más recurrente y más amplia, ¿te das cuenta? Porque yo hoy en día lo veo muy poco, pero en algo mucho más amplio, va a ser difícil que realmente pueda entrar la gente política y que también pueda beneficiar, por lo tanto, a la sociedad. Porque no estás poniendo la ciencia quizá en función de las necesidades más urgentes. ¿Te das cuenta? Entonces yo veo una desconexión. Hoy día a la mañana había una noticia que en Estados Unidos eligieron a 30 diputados científicos en la última elección. ¿Te das cuenta? Gente con un perfil científico que ya entra, ¿te das cuenta?, a la política norteamericana a poder conversar y poner estos temas en agenda. Que da cuenta también de la alta polarización en Estados Unidos, ya que el propio presidente bajó también los recursos en investigación científica. Tenemos desafíos entonces enormes por delante, pero la investigación científica en las diferentes áreas avanza de una manera muy veloz y en Chile no se está quedando atrás, parece que en investigación e innovación. Les quiero agradecer, Eva, los aportes, lo mismo Daniel, y bueno, nos encontramos en un nuevo capítulo de Futuro Ahora.